y se supone que la remuneración de todas las personas, de aquellos miembros de las organizaciones, debería estar en función de este mínimo vital, que puede exceder por mucho, ¿no? Y conocemos algunas posiciones que exceden bastante. Ahora, ¿cuál es el principio del derecho laboral, del derecho del trabajo? Deben recordar ustedes y tener muy presente que el derecho de trabajo no tiene como propósito la eliminación del conflicto. Eso quiere decir que siempre, que toda la vida, el conflicto va a ser una constante en las relaciones laborales, ¿no es cierto? Entre capital y trabajo, en favor de alguna de las partes, sino que por el contrario reconoce dicho conflicto, lo regula y lo encausa a través de mecanismos institucionales legitimados por el ordenamiento jurídico de este modo, ¿no? El derecho del trabajo resulta, pues, funcional al sistema. ¿Qué quiere decir esto? No siempre el derecho laboral se va a basar o va a parcializarse por uno de los lados. Más adelante vamos a ver, pero usualmente los organismos estatales tratan de encauzar las cosas hacia el lado del colaborador, incluso hay muchas organizaciones, muchas empresas que le tienen un poco de temor al tema de los contratos, a las remuneraciones, al derecho laboral, etcétera, ¿no? Pero debemos recordar que su principal objetivo siempre es poder funcionar exactamente en la mitad, funcionar como un veedor de ambas labores, no tanto la de la organización como empleador, como del ciudadano o de la persona como empleado, como colaborador. ¿Esto qué quiere decir? Que ambas partes ejercerán derechos y deberes sobre la otra parte, sobre su contraparte. Eso no quiere decir que, no, solo el colaborador tiene derechos. No es así. Y tampoco, porque hay muchas posturas acerca del derecho laboral, ¿no? No significa que solo el colaborador tiene derechos, pero tampoco significa que solo la organización o la empresa tiene derechos, ¿no? Ambos comparten tanto derechos como deberes y cuando se celebra una, digamos, relación constante y sana, se da una contraprestación equivalente al desarrollo de responsabilidades y funciones. Entonces, esto es muy importante, ¿no? En favor de alguna de las partes, nunca. Siempre se busca un punto intermedio. Reconoce el conflicto, lo regula y lo encausa. Eso quiere decir que la legislación laboral está basada en problemas. Pues sí, básicamente la legislación laboral trata de cubrir todos los frentes en cuanto a situaciones inusuales y conflictivas se necesita resolver. Se puede decir que si no hubiera problemas no existiría derecho laboral totalmente. Entonces nosotros tenemos que tener muy presente este principio, ¿ok? Continuamos. Entonces, la legislación laboral es un mecanismo estatal que establece los límites y parámetros de la sociedad laboral. Es importante recordar que no busca beneficiar o perjudicar a ninguna de las partes, ya que esto significaría la extinción de ambas. Ahí hay un par de errores de redacción. No busca beneficiar o perjudicar a ninguna de las partes porque significaría la extinción de ambas. Esto quiere decir que una depende de la otra, tienen una codependencia, ¿no? Sin empresas no hay trabajadores. Sin trabajadores no hay empresas. Entonces, bajo esta idea vamos a trabajar absolutamente todo lo relacionado, no solo al tema de legislación, de planillas, de beneficios sociales, etcétera, sino tenemos que ver la amplitud que conlleva el área de recursos humanos, antes llamada área de recursos humanos, hoy gestión del talento humano, porque todo engloba un ecosistema, ¿no? Entonces,
esta parte de legislación laboral es una pequeña arista dentro de el área de gestión del talento humano, recursos humanos, como ustedes lo conozcan mejor. Pero para entenderlo y para entender cómo han ido cambiando las relaciones laborales, cómo se generaron estos conflictos, debemos atravesar y conocer un poco acerca de la historia del foco organizacional y legislativo. Y todo parte, ustedes van a decir, pero María José, ¿por qué yo tengo que investigar sobre historia? Yo quiero aprender sobre legislación laboral, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que todo parte desde conocer y analizar cómo se han ido produciendo los cambios, ¿no? Cómo se han cerrado los hitos, cómo han sido rotos los paradigmas y se ha creado una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, vamos a partir de esto. ¿Dónde inician las relaciones laborales? Básicamente, sinceramente, mejor dicho, empezaron en la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, pero se establecieron y se formaron relaciones más sólidas en el boom de la revolución industrial, ¿no es cierto? La revolución industrial trajo consigo la producción como punto de partida. Es por eso que todas las industrias estaban orientadas a los productos y centraron todos sus esfuerzos en ellos. ¿Qué quiere decir? Que durante estos primeros años en los que se desarrollaban relaciones laborales, surgieron muchos inconvenientes y detalles. Permítame un segundito, por favor. Un segundito, estoy teniendo problema con el audio. Mientras esperemos a nuestra docente, voy respondiendo la pregunta que había quedado en el chat de Alejandra, que me pregunta, ¿esto solo aplica para Perú, la certificación? Estimada Alejandra, en el caso de que tú eh, seas de otro país que nos está viendo, el certificado que nosotros te vamos a brindar avala que tú hayas participado de nuestra clase y hayas adquirido los conocimientos dictados en esta clase. Sin embargo, si en algún momento tú deseas postular a tu país natal, a postular algún trabajo de tu país, necesitarías verificar primero cuáles son los requisitos que te están solicitando para poder presentar el certificado que nosotros te vamos a brindar. Sí, creo que ya la docente está con nosotros. Licenciada María, ¿me confirma, por favor? Sí, ya regresé, mil disculpas. Gracias, continúe. Bueno, listo, gracias. Entonces, como les decía, ¿no? El foco durante la revolución industrial eran los productos. Eso quiere decir que absolutamente todos los demás aspectos relacionados a la producción, como derechos laborales, jornadas, etcétera, se dejaban a un segundo plano. Y ahí precisamente es donde surge el tema de los movimientos sociales, del proletariado, etcétera. Y nace una segunda revolución, la revolución mediática. ¿Por qué sucede esto? Bueno, durante la revolución industrial las empresas simplemente se dedicaban a producir en masa, pero empezó la competencia entre ellas, entonces hubo un boom mediático, ¿no? Empezó la publicidad, el boom del marketing, ahí veíamos a las revistas que se idealizaban ciertos estilos de vida, que incluso se actuaban los comerciales, ¿no? En aquellas épocas entre noticieros, entre novelas, ahí tenía que estar todo el tiempo la actriz que representaba el comercial con la finalidad de que no solo se escojan y se compren estos productos, sino que se compre el producto de determinada marca. Entonces, la publicidad y el marketing permitieron cambiar el foco de las organizaciones. Ahora no solo era importante el producto, sino que sus consumidores opinaran de ellos.
Es así que nace el foco orientado a la satisfacción e identidad de los clientes. ¿Identidad por qué? Porque se identificaban más con un estilo de vida, con una marca que con otra. Y aún en este momento, el tema del recurso humano estaba completamente incipiente, ¿no? Y es ahí que nace esta historia del 8 de marzo, ¿no? De las mujeres que trabajaban en una fábrica y que en pro de conseguir beneficios similares a sus pares masculinos, vamos a decirlo así, a hombres que desempeñaban la misma labor y ganaban un poco más, es que son víctimas de este incendio y siempre se rememora esta época, ¿no? Pero durante la revolución industrial, a las relaciones, a ese intermedio que existía entre el trabajador y el empleado, se le llamaba relaciones industriales, y precisamente es el nombre al que deben la carrera de relaciones industriales. Sin embargo, cuando nos centramos en el tema mediático y cuando nos centramos en la producción, en el marketing, en la publicidad, ahí es donde nace recursos humanos. ¿Por qué? Porque había ya una porción social ganada, una porción social adquirida, en la que no solo se veía que los trabajadores simplemente asistan a trabajar y punto, sino se veía el tema de sus contraprestaciones como beneficios sociales, se instauró las vacaciones porque principalmente no existían, ¿no? Y luego llega el tercer paradigma, que es el que estamos viviendo en este momento. Y es el motivo por el que muchas áreas de recursos humanos están tratando de actualizar incluso su nombre, ¿no? La denominación. Ya no quiero ser recursos humanos, ahora quiero ser gestión del talento humano. ¿Por qué? Porque llega el boom educativo, ¿no? Y todas estas personas que antes eran técnicas, que heredaban sus conocimientos de incluso de sus padres, hoy por hoy se empiezan a tecnificar, existe un mayor acceso a la educación superior, existen nuevos institutos, nuevas universidades alrededor del mundo. ¿Y qué pasa? Ya no son los colaboradores, los empleados, los que se pelean o los que buscan a costa de todo conseguir una posición o un puesto de trabajo, sino que es al contrario. Como existe ahora muchísima mano de obra calificada, ¿qué están haciendo las empresas? Luchan ofreciendo cada vez mejores cosas, mejores beneficios, mejores contraprestaciones por tener a aquellas personas que tienen una formación, una tecnificación superior, ¿no? Yo les pongo un ejemplo. Durante la revolución industrial, bastaba con encontrar un médico. Encuentro un médico, si tú te sientes mal, tienes una enfermedad, encuentro un médico, listo. Durante la revolución mediática ya se especializaron un poco más. Ya, busca un médico gastroenterólogo, perfecto. Pero cuando llegamos hacia el final, hacia este paradigma de la gestión del talento humano, de la gestión del capital, buscamos que a la persona más tecnificada, busco un médico gastroenterólogo especialista en hígado. Entonces, es por eso, es por eso que esta evolución histórica ha influido tanto, incluso en las legislaciones laborales, ¿no? Ya no hablamos solo de vacaciones, hablamos de nuevos regímenes, ya no hablamos solo de dar lo mínimo, ¿no? Hablamos de poder competir entre otras organizaciones con la única finalidad de conseguir a la mejor porción del mercado laboral, aquellos más técnicos, aquellos que tienen más especializaciones, etcétera.
Entonces, yendo en base a esta evolución, ya no hablamos de un rol mediador, ¿no? Cuando iniciaron las relaciones laborales en la revolución industrial, ni tampoco hablamos de la administración de personal. Hoy por hoy estamos en busca de beneficios, estamos en busca de nuevas ofertas para el colaborador. Mientras en las relaciones industriales de la revolución industrial, muchas personas incluso podían heredar sus posiciones de trabajo a sus hijos, porque eso se daba, hoy por hoy la consigna tanto del colaborador como de la organización es hasta que nos convenga a ambos. Ya no existen esas posiciones eternas, ¿no? Antes decíamos, ¿no? Es nombrado, ya no funciona, ya no sirve. Esa era la queja constante del personal del Estado, ¿no? No, ya cuando son nombrados no les importa nada. Y otra vez se rompió el paradigma y desaparecieron prácticamente los nombramientos, aunque todavía existen, y empezaron, por ejemplo, los contratos CAS. Entonces, esa es la importancia de que ustedes conozcan el tema de la historia y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Antes hablábamos de que las personas eran un recurso. ¿Por qué eran un recurso? ¿Por qué eran una de las aristas necesarias, tanto como la materia prima, la infraestructura, las máquinas, las personas? Todos estaban enlistados en el mismo lugar, ¿no? Y ahora y luego pasaron a ser un capital. ¿Por qué? Porque no solo ahora son personas que incluimos a una organización, sino son personas en las que invertimos mucho más de su contraprestación. Ahora las organizaciones invierten en tecnificar más a su personal, prefieren 1000 veces seguirlos educando que contratar a una persona que ya tiene ese conocimiento, pero que no sabe absolutamente nada de la organización, ¿no? Entonces, como lo decía, las personas han dejado de ser un recurso y se han convertido en el principal factor de competitividad. Es aquí que surge el nombre de gestión del capital humano. Es importante recordar que se ha roto el paradigma de trabajo eterno. Entonces, ¿sobre qué nos basamos cuando hablamos de legislación laboral? Bueno, en nuestro país, en el Perú, tenemos principales fuentes de derecho laboral como son la Constitución, tratados internacionales ratificados, leyes, decretos legislativos, convenios colectivos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Tenemos todas estas herramientas para que buscan un consenso en ciertas situaciones que se presentan a lo largo de una relación laboral. Puede ser una relación laboral con una persona, puede ser una relación laboral con un sindicato, puede ser una relación laboral con un grupo especial, por ejemplo, les hablo régimen minero. Todos aquellos que pertenecen al régimen minero tienen su propia normativa y su propio marco legal, que sí hay muchas normas y casi todas están relacionadas entre sí, tanto de la Constitución como los decretos legislativos y aquello que jurisprudencia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, todo seguramente va a tener un camino, ¿no? Pero no debemos olvidar y no debemos únicamente basarnos en nuestra famosísima ley de productividad y competitividad laboral. ¿Esta es una ley angular para la legislación laboral? Sí, porque determina aquellos factores necesarios para la contratación del sector privado. Vamos a hablar exclusivamente del sector privado. Entonces, el decreto legislativo 728 establece principios relacionados al desempeño,
beneficios, contraprestaciones y bienestar de los colaboradores en las empresas. Esto quiere decir que ejerce control sobre ambas partes. Cuando nosotros hablamos, y eso es muy importante tener en cuenta, cuando nosotros hablamos de legislación laboral, no solo se trata de una de las partes, ¿no? No solo se trata de los derechos que tiene la empresa para ser microempresa o para ser pequeña empresa y no pagarme ciertos beneficios del régimen general. No, también hablamos de los derechos de los colaboradores, ¿no? Por ejemplo, que están protegidos ante un despido nulo o a un despido arbitrario y una serie de normas que permiten que ambos puedan cada vez mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. Esa es la única finalidad que tiene esta legislación laboral, ¿no? Que las empresas no se estanquen, así como el desarrollo personal de los ciudadanos pueda salir adelante por medio de esta relación bidireccional. ¿Cuáles son los principios de la ley 728? Bueno, tiene 4 principios. El primero es fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajadores como mecanismo de mejoramiento de sus ingresos y la productividad del trabajo. Y acá nos vamos a concentrar cuando hablamos de remuneraciones y contraprestaciones, ¿no? Se busca que las personas que tienen más capacitaciones tengan mejores ingresos y de esta manera puedan seguirse desarrollando. ¿Por qué? Porque seguramente van a ser más productivos, van a poder implementar nuevos mecanismos que permitan que la empresa crezca a través de ahorros seguramente de costos e incluso nuevos frentes de trabajo, ¿no? El segundo principio es propiciar la transferencia de las personas ocupadas en actividades urbanas y rurales de baja productividad en ingreso hacia otras actividades de mayor productividad. ¿Y esto a qué hace referencia? Bueno, la legislación laboral busca que personas ocupadas en actividades urbanas y rurales que no generan ingresos o que no les generan suficientes ingresos para vivir, puedan ingresar a actividades de mayor productividad que usualmente están directamente relacionadas con organizaciones e instituciones privadas de producción o servicio. El tercer principio, garantizar los ingresos de los trabajadores, así como la protección contra el despido arbitrario respetando las normas constitucionales. ¿Qué quiere decir? Que todo trabajador, en el momento que inicia sus funciones, debe ser contratado y registrado como dependiente de la organización. De esta manera se establece una relación de continuidad con las organizaciones y se puede proteger al colaborador, al trabajador, frente al despido arbitrario, respetando las normas constitucionales. Quiere decir que el derecho laboral busca garantizar que los colaboradores sean dependientes, que tengan bien definida esa relación de dependencia. Más adelante vamos a ver qué pasa con esas personas que deciden o aceptan contratos por servicios o con la única finalidad pues de no gozar de los beneficios que les correspondería por ser dependientes, ¿no? Chicos, yo estoy tratando de hacer esta clase lo más amena posible para que ustedes no se aburran, esa es la idea. Así que si ustedes pueden comentar, pueden hacer preguntas, yo quiero que esta clase, a pesar de que estamos tratando un tema muy puntual, no hay mucho que conversar, no hay mucho que decir, la norma es una, la norma está escrita, los principios son 4, etcétera. Sí hay dudas que les puede surgir y yo quiero que ustedes me las hagan saber. No quiero que esta sea una clase súper mecánica en la que solo yo hablo y no hay nada de interacción.
Bueno, como último principio tenemos unificar las normas sobre contratación laboral y consolidar los beneficios sociales existentes. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros hablamos de legislación laboral, hacemos una búsqueda de absolutamente aquello relacionado a conflictos laborales. Esta búsqueda sirve para establecer hitos y establecer un camino. Es por eso que cuando, digamos, un tribunal toma una decisión que a nosotros nos puede parecer muy mala, se crea un precedente y este precedente dictará la forma de actuar de entes sancionatorios, fiscalizadores, etcétera, frente a situaciones futuras. Entonces, a esto hace referencia el cuarto principio de la unificación de normas sobre contratación laboral y consolidación de beneficios sociales existentes. Ahora, ¿cuál es la misión de los principios? Tiene tres misiones. Informativa, pues los principios resultan ser una fuente de inspiración al legislador al momento de elaborar las normas jurídicas en materia de trabajo. Esto quiere decir que constantemente se trabaja sobre lo que ya se tiene para crear y generar nuevos hitos, nuevos principios, nuevos caminos. La segunda, sin duda, es la función normativa, ¿no? Porque cumple un papel de fuente de derechos. Simplemente aquí está la norma y tú tienes que cumplirla, ¿no? La misión interpretativa actúa como un criterio orientador para quien pretenda interpretar las normas laborales. Y aquí, en este principio, es donde existe mucho del trabajo de la casación legal. ¿Por qué? Porque uno puede interpretar la norma de miles de formas diferentes y seguramente todas, si son bien defendidas, van a salir adelante, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estudiamos y vemos el tema de legislación laboral, de cómo lo interpretamos y cómo lo interpretan otros, estudiar acerca de las interpretaciones de ciertas normas, etcétera. Ahora, cuando hablamos de materia laboral, tenemos que recordar que muchas personas, organizaciones, legisladores, abogados, trabajadores, asistentes, todo el mundo tiene su manera de interpretar la norma. Todos van a tener su manera de interpretar la norma, todos lo van a explicar desde sus conocimientos, desde sus experiencias, etcétera. Pero tenemos 6 principios que están por encima de todas las interpretaciones. ¿Cuáles son esos principios? Por ejemplo, el principio protector. Este principio informa nuestro sistema legal, participa de una escala axiológica que impregna el Estado de Derecho. Voy a tratar de leerlo rapidito para explicarles de manera más sencilla. En el ámbito de las opciones doctrinarias se destaca como principio superlativo deductivo en materia laboral, constituyéndose como uno de protección al trabajador que en la mayoría de casos se convierte los derechos laborales, viene a ser la parte más débil de la relación de trabajo frente al estatus que le corresponde al empleador. Quiere decir que la norma tiene la obligación de proteger al más débil. No necesariamente al trabajador, pero obvio, en este principio se establece y se conoce que el más débil en muchos aspectos, desde asesoría legal hasta materia económica, siempre va a ser el trabajador. Entonces, si bien hablábamos al inicio de que la legislación laboral es un punto medio entre el colaborador y las empresas, sí, es cierto, pero
siempre va a tratar de proteger al más débil. Obviamente, con una correcta evaluación, se va a sopesar el comportamiento del colaborador y es aquí que es muy importante, si ustedes trabajan en el área de reclutamiento o en el área de contrataciones, en el área de beneficios, de contraprestaciones, que sepan y conozcan estos principios. ¿Por qué? Porque sucede y pasa muchas veces que gerentes, dueños, etcétera, de empresas no conocen los principios, ¿no? Entonces te dicen a ti como profesional, tú estás a cargo del área y te dicen, pero no pasa nada, si nosotros estamos haciendo un contrato de esta forma, él está aceptando, el colaborador está aceptando. No va a pasar nada porque estamos firmando, hay un documento en el que el colaborador expresamente dice que acepta. Bueno, pues la norma siempre va a tener la tendencia de inclinar la balanza en beneficio del colaborador. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como profesional? Decirle al empleador, oye, mira, tú puedes decir muchas cosas, puedes interpretar tu propio contrato como te parezca, pero la norma siempre se va a inclinar por el trabajador. Así que yo te estoy comunicando de que esto es incorrecto y ya recae en tu responsabilidad. Yo eximo responsabilidad de mi parte como recursos humanos, como gestión del talento humano, porque va en contra del principio protector. ¿Eso quiere decir que el trabajador siempre tiene la razón? No, de ninguna manera. Eso quiere decir que se va a proteger los derechos o los intereses del colaborador, incluso más allá de su conocimiento. Ahora, el segundo principio, que es del que siempre hablamos, el de primacía de la realidad. En aplicación del principio de primacía de la realidad, los hechos prevalecen sobre las formas y apariencias del contrato civil con el que se pretendía encubrir una relación laboral. Siendo esto así, queda establecido que entre las partes ha existido una relación de naturaleza laboral y no civil, por lo que el actor solo debió ser despedido por comisión de falta grave. En consecuencia, la emplazada, al haber despedido al demandante sin haberle expresado la existencia de una causa justa relacionada con su capacidad o conducta laboral, ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo, pues lo ha despedido arbitrariamente. Acá nosotros tenemos un casito. Por ejemplo, algo que ocurre muchas veces, ¿no? Tenemos un contador que tiene una muy buena remuneración, vamos a decirlo así, trabaja de lunes a viernes, de 9 a 5:30 de la tarde, pero emite recibos por honorarios. Porque así se ha acordado, ¿no? Él emite recibos por honorarios, entonces no pertenece, no tiene una relación laboral directa con la organización, pero cumple un horario laboral. Sí, tiene un supervisor, sí, asiste a un lugar de trabajo, sí, tiene una relación laboral directa. No, pero no tiene contrato. Aquí están todos sus recibos por honorarios emitidos mes a mes. Ya, con eso te ahorcaste. Si tú tienes un colaborador que asiste periódicamente, que tiene un horario, que rinde cuentas y encima tienes recibos por honorarios emitidos de manera constante, uno por marzo, otro por abril, otro por... Estás frito porque por primacía de la realidad, este colaborador tiene una relación de dependencia y tú lo estás intentando guiar como una relación civil, un contrato civil por prestación de servicios. Entonces, ustedes tienen que tener mucho cuidado al momento de hacer este tipo de acuerdos, ¿no? Porque si ustedes quieren tener una persona que les haga asesoría externa, no le impongan un horario de trabajo,
no le exijan que rinda cuentas a un supervisor, a un superior, o sea, pidan informes, claro, pero él no tiene rendición de cuentas. Obviamente no lo sancionen, no le descuenten. Imagínense, si tú le descuentas por llegar tarde a un colaborador que supuestamente te brinda recibo por honorarios por sus servicios, eso es un contrato de trabajo a régimen general, con todos los beneficios de ley, habidos y por haber. ¿Por qué? Porque tú estás yendo en contra de la norma. ¿Qué se va a ganar una empresa que hace este tipo de cosas? Primero, seguramente se va a ganar una sanción, ¿no? Y si el colaborador desea ir a una conciliación por parte del Ministerio de Trabajo, ojo, Ministerio de Trabajo, no SUNAFIL, la SUNAFIL no concilia, eso es un tema que ya vamos a hablar más adelante, pero siempre existe la duda y quiero ya aclararla. Entonces, si el colaborador decide ir a una conciliación en donde el Ministerio de Trabajo será el árbitro, pues seguramente va a ganar y adquirir todos los beneficios, incluso aquellos que no han sido otorgados oportunamente, ¿no? Continuamos. Esa es la primacía de la realidad. Entonces, ustedes tienen que ser muy cuidadosos de cuáles son las cosas que hacen que una relación laboral ya sea una relación laboral de dependencia y no un contrato civil por prestación de servicios, que usualmente es a lo que más hacemos referencia con primacía de la realidad. Pero no solo hablamos de contratos, también hablamos, por ejemplo, de remuneraciones, ¿no? Cuando una remuneración se vuelve parte del salario, cuando es constante, supera los 3 meses y siempre tiene la misma tipología, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas empresas utilizan, por ejemplo, los viáticos para pagar un adicional por sobre lo que han registrado en su planilla. ¿Con qué finalidad? Que no entre en el cálculo de gratificaciones, CTS, etcétera, ¿no? De hecho, por ahí alguno de ustedes debe haber conocido alguna de estas empresas, ¿no? Entonces, todo el tiempo a mi colaborador le doy viáticos, 500 soles de viáticos, todos los meses, con tal de pagarle una remuneración más atractiva, pero que no me perjudique a la hora de pagar beneficios sociales. Entonces, cuando ustedes lo hacen de manera constante, simplemente esto se va a hacer parte del salario. Además, si cae un ente fiscalizador, va a decir, ok, ¿son sus viáticos? Sí. ¿Desde dónde se moviliza? Vive a 15 cuadras y gasta 500 soles todos los días en llegar acá al trabajo, no va, no es por primacía de la realidad, obviamente eso es parte de su remuneración y tú seguramente como empleador vas a ser sancionado por no respetar este derecho, ¿no? Que es recibir beneficios sociales en base a tu remuneración salarial real, objetiva. Como, como tercer punto, perdón, como tercer punto tenemos el principio de la razonabilidad. Aunado a ello, se debe tener presente que el procedimiento de despido debe analizarse, entre otros, utilizando el principio de razonabilidad, que se entiende como aquel criterio íntimamente vinculado a la justicia y está en la esencia misma del Estado constitucional de derecho, el cual expresa un mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad. En el uso de las facultades direccionales, exigiendo que las decisiones se tomen en ese contexto, respondan a criterios de racionalidad y no sean arbitrarias. Es decir, que debe hallarse una relación razonable entre los medios empleados y la finalidad perseguida, a fin de justificar un tratamiento diferente a efecto de no dejar de lado la razón de ser del despido
configurándose por falta grave incurrida por el trabajador. El principio de razonabilidad quiere decir que si bien el derecho laboral o la legislación laboral va a buscar proteger a aquel que se encuentra más vulnerable, no va a ir en contra de la razón, de la razonabilidad. Es por eso que este principio está basado en que pueda demostrarse absolutamente todo cuanto se pueda demostrar del desempeño de un colaborador o de hechos de violencia en el trabajo, hechos de hostilidad laboral, etcétera. ¿Por qué? Porque no va a ir en contra de la propia norma, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros tenemos un colaborador que está experimentando hostilidad laboral y de pronto, luego de haber presentado su cese de hostilidad laboral, empieza a recibir memorándums por una, otra y otra cosa, pues esto simplemente se va a demostrar que no tiene ninguna relación con la realidad, ¿no? Sino que se está buscando una justificación. Lo mismo pasa cuando los colaboradores o los empleados quieren sacarle la vuelta a la legislación laboral, ¿no? Se aplica también el principio de razonabilidad. Si se demuestra que el colaborador en sus asistencias tiene muchas tardanzas, que tiene sanciones, que ha tenido problemas con colaboradores, con otros colegas, incluso existen videos y tal, seguramente no aplicará una defensa por despido arbitrario, ¿no? Y es en ese sentido que dentro de la legislación laboral se aplica este principio de la razón, de aquello que evidentemente es de otra manera, ¿no? Entonces, ese es el tercer principio. El cuarto, irrenunciabilidad de derechos. Acá, miren, el principio de irrenunciabilidad niega validez jurídica a todo acto del trabajador que implique una renuncia de sus derechos laborales, constituyendo una limitación a la autonomía de la voluntad. Este principio busca evitar que el trabajador, apremiado por la necesidad de conseguir o continuar con un empleo, acepte la imposición por parte del empleador de determinadas condiciones que vulneren sus derechos laborales, volviendo ineficaz la protección que la legislación le concede. En el sentido de irrenunciabilidad de derechos, de lo que hablábamos al principio, ¿no? Cuando hablábamos de los principios de la legislación laboral, cuando hablábamos al inicio, decíamos, pero ¿qué pasa cuando un colaborador ha aceptado los términos de la organización? ¿Qué pasa cuando un colaborador ha decidido, por ejemplo, sabiendo que tiene una relación laboral directa, ha decidido renunciar a sus derechos con la única finalidad de poder conseguir o continuar en un empleo? Bueno, lo que nos dice la legislación laboral es que ningún colaborador puede renunciar a sus derechos. Así sea por voluntad, sea por la razón que sea, un colaborador de ninguna manera puede pedir que no sea ingresado a planilla o no tener seguro o cualquier otra situación, cualquier otra necesidad. En este sentido, cuando hablamos de la irrenunciabilidad de derechos, siempre se presentan muchos casos, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo tengo experiencia en telecomunicaciones, entonces sucedió que un colaborador había generado una pérdida monetaria grande, ¿no? Una gran pérdida monetaria. Entonces, él, a fin de no quedar mal, no tener problemas con los dueños, les dijo, ya, entonces no me paguen mis beneficios sociales, no me paguen mi liquidación, no me paguen absolutamente nada, mi gratificación trunca, mis vacaciones truncas, para cubrir un poco de este perjuicio económico que le causé a la empresa. ¿Ustedes qué creen que debería hacer la empresa en esa situación? A ver, quiero que participen, quiero escuchar
que están atentos. Quiero asegurarme de que sí estamos atentos y estamos escuchando la clase. ¿Qué harían en caso de que un colaborador solicita a su empleador no pagar sus beneficios sociales con tal de cubrir, vamos a decir, con tal de cubrir una deuda, ¿no? Un perjuicio económico que le haya causado a la empresa? A ver, quiero leerlos, quiero que me pongan, Fátima, por favor, participa, te escuchamos. En este caso no podrían acceder a ello porque, o sea, podría causarles a largo plazo problemas, pero sí podrían llegar a un acuerdo de tal vez eh, cobrarse cierta parte, ¿no? O dividirlo en montos y ir descontándolo de su planilla. Ok, ok, Betsabe levantó la mano. Por favor, Betsabe. Puedes abrir tu micrófono. Buenas noches con todos. El, el motivo que si nosotros como empleados, perdón, no recibimos nuestro derecho que corresponde por ley, con pasar del tiempo al momento de la jubilación, nosotros salimos más perjudicados porque llegaremos a una edad que ya no podemos estar en el seguro. O dos, hay también entidades o empleado o empleador que solo en el rol de pagos sí pone como si nos hubieran dado los beneficios, pero sabiendo y cuándo no. Claro, ya. Vamos a ir por partes. Nos comentaba nuestra compañera, perdónenme, nos comentaba nuestra compañera que Fátima, que se puede llegar a un acuerdo, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un colaborador que, digamos, se va a ir, ya va a dejar de laborar en la empresa, pero no se puede descontar la mitad, ni el 10%, ni el 5%. Así el colaborador haya solicitado un préstamo a la empresa y este préstamo no haya sido pagado en su totalidad al final de la relación laboral, no es que, no, eso queda como parte de pago de su préstamo, no. El empleador tendrá que depositar, realizar el pago, tener el voucher de los beneficios sociales a la cuenta del trabajador y luego el trabajador realizará el depósito de aquel préstamo, pero no se puede descontar ni una sola parte. Si en la liquidación final de beneficios sociales dice 1.200 soles y el colaborador me debe 200 soles, yo le pago 1.000, no. Estoy yendo en contra de la norma, porque además de que los derechos son irrenunciables, los beneficios sociales son inembargables. Así la liquidación sea 500 soles y el colaborador le debe a la empresa 30.000, es imposible. Eso no se da. Con los beneficios sociales no se puede chocar. Es por eso que si ustedes, digamos, no nos ponemos en la situación, si ustedes tienen un colaborador con un préstamo que ha disminuido su desempeño y ya lo quieren retirar, recomendación personal, búsquenle otra posición en la que pueda desempeñarse mejor o que no demande tanto esfuerzo, tanta atención, pero no lo despidan porque si ustedes no tienen la certeza de que el colaborador les va a pagar este préstamo, les conviene más tenerlo en una posición en la que se pueda desempeñar un poco mejor con la única finalidad de recuperar esa inversión, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la irrenunciabilidad de derechos. Pero hay algo muy importante que nos dijo Betsabe. Es cierto, ¿no? Parte de uno como colaborador, aceptar o no aceptar, tienes que pensar en tu futuro. Totalmente cierto y totalmente de acuerdo. Pero tenemos que irnos a la realidad. Muchos colaboradores aceptan situaciones
relaciones laborales insanas, complicadas, que no van de acuerdo a la ley, que no respetan los derechos laborales con la única finalidad de poder tener un trabajo. Entonces, es en ese sentido que viene el principio de irrenunciabilidad de derechos y se mezcla con muchos otros, ¿no? Como la primacía de la realidad. Obviamente, si eres una persona que no tiene de otra que aceptar los términos de esta empresa, porque es la empresa la que está cometiendo el error, ¿no? No tienes de otra, al finalizar tu relación laboral, sí puedes reclamarlos. ¿Por qué? Porque se entiende que tú has aceptado o has renunciado a tus derechos laborales con la única finalidad de una estabilidad económica, ¿no? Entonces, no se le culpa, ni se le otorga el 100% de la responsabilidad al trabajador cuando renuncia a estos derechos laborales. Ojo, si ustedes van, digamos, a una casación y el empleador dice, ah, no, pero Juanito aceptó, yo le hice una contratación civil y aceptó, entonces no le voy a pagar. No. La primacía de la realidad nos indica que había dependencia, sí. Él no tiene, el colaborador no tiene la capacidad de renunciar a sus derechos laborales, así el empleador sea su papá, su primo, su amigo, su hermano de la... Punto. Dani, por favor, abre tu micrófono, te escuchamos. Dani, levantaste la mano. Sí, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Mire, respecto a eso, o sea, ¿a qué penalidad me estoy exponiendo? Y, o sea, yo conozco casos en el tema de que, por ejemplo, o saqué, por decir, un préstamo, como usted dice, ¿no? O un teléfono, en un caso. Y ya se me hace firmar un parte, o sea, aceptando yo que si es que me llegasen a retirar de la empresa, se me va a descontar de mis beneficios al final de mi cese, ¿no? O sea, Sí, un ¿qué pagaré. pena? Ajá, exacto. O sea, ¿a qué penalidad me estoy exponiendo yo como empleador en ese caso? Mira, en este momento no recuerdo si son 2 o 3 unidades impositivas, digamos, ¿cómo se aplican las sanciones? Vamos a empezar por partes. Tú has firmado un pagaré, ¿ok? Sí, cierto. Este pagaré puede ser utilizado para ser deducido de tu remuneración mensual. Eso completamente autorizado. Pero en cuanto al pago de los beneficios sociales, este es un pago que protege a la persona frente al despido o la inestabilidad laboral, ¿cierto? Entonces, si este pago protege al colaborador frente a la inestabilidad económica y laboral, no se le puede aplicar ningún tipo de descuentos, así ustedes o la empresa o la organización te haya hecho firmar un pagaré notariado, ¿por qué no? Porque simplemente no, los beneficios sociales son inembargables. Y si ustedes, por ejemplo, si el colaborador y la empresa no llega a un acuerdo, obviamente se le va a imponer una sanción. Pero ¿cuál es vamos a hacer rapidito el camino de una denuncia? Cuando yo quiero resolver mi tema súper rápido, agarro, voy al Ministerio de Trabajo y ahí solicito una conciliación con el empleador. ¿El empleador tiene la facultad de asistir o no asistir? Sí. ¿Qué pasa si no asiste después de 2 situaciones? Pues se le multa con 3,000 soles o lo que determine la gerencia local de trabajo, ¿no? No necesariamente el Ministerio de Trabajo, estamos hablando de las dependencias relacionadas a los gobiernos regionales de trabajo y promoción del empleo, ¿no? En el caso de Arequipa, por ejemplo, tenemos la gerencia de promoción del empleo y trabajo.
Entonces, uno va a esta gerencia, solicita una conciliación, no asiste el empleador. ¡Pum!, le ponen su multa de 3.000 soles. Entonces, como tú no has llegado a un acuerdo, a un punto medio con el empleador, empiezas tu proceso en el juzgado de paz laboral. En este tú obtienes, si deseas, obtienes asesoría legal gratuita, o también puedes solicitar una asesoría legal privada, la cual al final del juicio será pagada por el empleador. Pero, ¿qué pasa si llegamos al consenso? ¿Qué pasa si el empleador se presenta y resuelve la situación de la mejor manera? Obviamente el Ministerio de Trabajo va a decir, como árbitro, va a decir, bueno, la norma dice que los beneficios sociales son inembargables y tú se los has embargado. Sí, pero acá tengo un pagaré. Sí, pero tu pagaré en la notaría tal no tiene tanto peso como la norma general laboral, el principio de irrenunciabilidad de derechos, que es inembargable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, págale sus beneficios sociales y creen un acuerdo extrajudicial de cómo el colaborador va a poder pagar esta deuda. Ojo, y que es muy importante. No significa eso que porque, la norma dice que es inembargable, yo me voy a aprovechar de este principio, ¿no? O sea, yo sabiendo que es inembargable, me voy a hacer préstamos que no sé que no puedo pagar, y a eso también está en uno, ¿no? Y seguramente, pues, si piden una recomendación de ti, digamos, como colaborador, créeme que no van a decir nada bueno, ¿no? Ya de ahí también parten muchas cosas. Pero si hablamos del derecho, si hablamos de legislación laboral, pues no se puede renunciar a los derechos y no se puede embargar beneficios sociales. Dani, ¿respondí tu consulta? Dani, ¿me escuchaste? Sí, señorita, muchas gracias. Muy amable. Todo claro, entonces, perfecto. Sí, correcto. Gracias. Entonces, a eso hace referencia. Muchas gracias, no te olvides de bajar tu manito. A eso hace referencia este cuarto principio. El quinto principio, el principio de continuidad. Bueno, se supone, o bueno, en virtud del principio de continuidad, el contrato de trabajo es de tracto sucesivo. Esto quiere decir que perdura en el tiempo. Se considera como uno de duración indefinida, resistente a las circunstancias que en este proceso puedan alterar tal carácter, por lo cual este principio se encuentra íntimamente vinculado a la vitalidad, o sea, la vida y resistencia de la relación laboral, a pesar de determinadas circunstancias puedan aparecer como razón o motivo de su terminación, como en el caso de despidos violatorios, o sea, arbitrarios o nulos, cuya sanción, al importar la recomposición jurídica de la relación de trabajo, como si éste nunca se hubiera interrumpido, determina no solo el derecho del trabajador a ser reincorporado, sino también a que se le reconozca todos aquellos derechos con contenido económico cuyo goce le hubiese correspondido durante el periodo que duró un cese de facto, pues de no acarrear ninguna consecuencia constituiría una autorización tácita para que los empleadores destituyan indebidamente a sus trabajadores, quienes no solo se verían perjudicados por la pérdida inmediata de sus remuneraciones y beneficios sociales, sino que también afectarían a su futura pensión de jubilación. ¿Qué es lo que procura la legislación laboral cuando hablamos del principio de continuidad? Para la legislación laboral es muy importante proteger esta relación de plazo indeterminado. ¿Por qué? Porque
Esto asegura un desarrollo, digamos, social, ¿no? Si una persona tiene estabilidad laboral, tiene estabilidad económica, seguro va a tener estabilidad psicológica, estabilidad mental y va a poder crear nuevas relaciones sociales positivas. En base a esto es como se genera este principio de continuidad, porque busca el mayor beneficio de la mayor cantidad de personas, básicamente. Cuando nosotros interrumpimos el principio de continuidad por un despido arbitrario, por una suspensión sancionatoria injustificada, el colaborador tiene absolutamente todo el derecho de asistir a un ente regulador o fiscalizador o sancionatorio en pro de cuidar esta continuidad laboral. Ahora, en simple y sencillo, incluso por encima de todas las situaciones que se puedan presentar. Estamos hablando de empresas que caen en quiebra, empresas que atraviesan conflictos sociales, empresas que se enfrentan incluso a problemas como terremotos, maremotos y toda la gama de posibilidades que puede haber, ¿no? Frente a eso también protege el principio de continuidad. Y el mejor ejemplo de lo que yo les voy a decir es la pandemia. Quiero saber a quiénes de ustedes los pusieron en suspensión perfecta. Levanten la mano, así sean 7, 8, 2, 10. ¿Quiénes entraron en suspensión perfecta durante la primera temporada de la pandemia? ¿Ahí nadie? A ver, les voy a dar unos minutos más. Nadie entró en suspensión perfecta, nadie se encontraba en planilla en ese momento. De las 41 personas que estamos acá, ahí tenemos una participante. Muchísimas gracias, Dayana, y muchas gracias por estar atenta. Solo Dayana me sorprende. Solo Dayana. Dayana, por favor, te pido que nos comentes así brevemente para ti qué significó entrar en suspensión perfecta y si tuviste algún beneficio económico o te perjudicó. Cuéntanos, por favor, rapidito, lo que nos puedas decir, no importa si al fondo hay bulla, quiero que participe. Buenas noches, ante todo. Sí, bueno, si bien es cierto, la pandemia se empezó a publicar en las primeras semanas de marzo, entonces yo justo trabajaba en un restaurante, ¿no? En atención al cliente. Entonces, yo iba a cumplir un año y entonces para el 15 de marzo, ¿no? Indicaron de que todos iban a aislar y no se iba a realizar ningún tipo de trabajo, ¿no? Para ello, entonces, mi contrato terminaba un 30 de marzo, ¿no? Entonces, durante esos 15 días, bueno, yo ya no me acerqué a trabajar, ¿no? Pero por parte de la empresa sí me remuneró lo que correspondía a la quincena, ¿no? Porque nos pagaban cada 15 días bajo planilla. Incluso todos los productos que eran perecibles armaron canastas y nos dieron, ¿no? Tanto a los colaboradores como a la familia de los colaboradores, ¿no? Entonces, ya cuando mi contrato terminó en marzo, entonces me indicaron de que ya no me iban a renovar, ¿no? Y solamente iban a quedarse con el personal que era mucho más antiguo y bueno, que tenía contrato ya indefinido. Hablamos de un personal que tenía ya casi como 7, 8 años trabajando para la empresa, ¿no? Y bueno, se entendió porque durante esos 15 días, bueno, yo no tuve ningún inconveniente, la empresa igual pagó lo que tenía que pagar y mi planilla no hubo ningún problema, pues, ¿no? Los beneficios llegaron al 100%. ¿No? Ok, bueno, voy a comentar un poco más acerca de la suspensión perfecta. En tu caso, Dayana, te comento que no se aplicó la suspensión perfecta, porque ¿cuál es el principio de la suspensión perfecta? Que se retoman las actividades, la relación laboral después de un tiempo determinado. Fátima, adelante. Una consulta, ¿se consideraría suspensión perfecta en caso de las agroindustriales cuando tienen un periodo del
se puede decir, de cosecha, termina esta etapa productiva y luego tienen que esperar para que empiece otro cultivo. No, no. En ese caso, se recomienda en las agroindustriales contrataciones por obra o servicio. O sea, si tú, digamos, eres la persona que se encarga del tema de contrataciones, yo te recomiendo contratación por obra o servicio porque para ti no aplica, digamos, un plazo indeterminado, ¿no? Porque tendrías personal que no sería operativo en cierta proporción del año. Y no se puede aplicar suspensión perfecta, porque la suspensión perfecta responde a situaciones extremas, en realidad, ¿no? Por ejemplo, una quiebra, un robo, una pandemia. ¿Y qué quiere decir? La suspensión perfecta durante la época de la pandemia fue aquel momento en el que nos cortaron la remuneración, ¿no? No estábamos en el seguro, pero o sea, estábamos en el seguro, pero no estábamos laborando. ¿Y qué pasó con este personal que entró en suspensión perfecta? Pues fue Salud quien le remuneró, ¿no? Claro que esta remuneración fue macrosimbólica, pero iba en soporte de este principio de continuidad, ¿no? ¿Qué es lo que se buscaba? Que las personas no tuvieran un periodo de tiempo hueco en el que no percibieran una remuneración. Por ejemplo, Fátima nos comenta, ¿no? En el sector agroindustrial se trabaja por temporadas, ¿no? Por temporadas de producción, por temporadas de cosecha, etcétera. Y esto quiere decir que no siempre se va a necesitar la misma cantidad de personal, por lo que no aplicaría para ellos un contrato a plazo indeterminado o una suspensión perfecta. ¿Por qué? Porque está en contra del principio de continuidad, porque no se le remunera al empleado, no tiene una relación laboral estable. Entonces, lo que busca nuestro principio de continuidad, y digamos, si Fátima aplicara una suspensión perfecta en su registro, pues estaría cometiendo un error y seguramente sería sancionado. ¿Por qué? Porque va en contra del principio de continuidad. ¿Y qué pasaría con la empresa, digamos, de Fátima, ¿no? O de la que nos habla Fátima? Pues tendría que remunerar todo este tiempo que mal suspendió, puso en suspensión perfecta a un colaborador o a un grupo de colaboradores, ¿no? O sea, le jugaría completamente en contra porque encima el colaborador no brindó el servicio y tengo que pagarles tal cual como si lo hubiera hecho. A eso hace relación el principio de continuidad. Fátima, ¿respondí tu pregunta? Sí, claro, continúa. Abre tu micrófono, Sí, por más favor. bien tengo otra duda porque, o sea, yo he visto casos, no trabajo en la parte de recursos humanos, pero Ujú. he trabajado en agroindustria, en donde no sé si es correcto que, o sea, se le ponga como descanso temporal al personal en estos tiempos de, o sea, donde no hay trabajo. No, es que no se puede aplicar un descanso temporal, a menos que, a menos que trabajen con régimen atípico, ¿no? O sea, digamos, trabajan hasta 144 horas continuas y los hacen descansar pues 15 días, ¿no? O hay formas, aunque también está establecido el límite máximo de trabajar en régimen atípico, ¿no? Digamos, si fuera, ¿es este el caso? ¿Trabajan a régimen atípico, o sea, trabajan sin descanso? Ah, bueno, es una, o sea, bueno, cuando yo trabajé era como que trabajas, o sea, normal, tienes tu día de descanso y todo eso, ¿no? Pero trabajas por 3 meses, 4 meses que dura una campaña, ¿no? Y después, te pueden dar descanso temporal o sea, sigues teniendo el contrato con la empresa, pero después te vuelven a llamar y vuelves a trabajar.
Ya, ya entendí, Fátima. Ajá. Mira, ¿alguna vez has podido acceder al registro? ¿Sabes cómo funciona? No, no, por eso te digo que, o sea, lo hablo en forma de lo No, que yo he te- vivido como parte de ser operario, pues. Perfecto, Fátima, y excelente porque acá demostramos también la importancia y por qué es tan fundamental el registro. Les comento, lo vamos a ver, vamos a entrar a un registro, vamos a ver todas las opciones de culminación de relación laboral que este nos ofrece. Pero, pero vamos. Yo tengo personal que contrato, ¿no es cierto? Desde el primer día le doy su alta en registro, pongo si es plazo indeterminado, si es obro servicio, si es por incremento de actividad, todas la gama de opciones que me ofrece el registro. Así como me ofrece una gran gama de opciones, y lo voy a hablar rapidito porque lo vamos a ver a profundidad cuando vayamos por allá, así como tengo esa gama de posibilidades para el tema de las contrataciones, tengo la misma gama de posibilidades limitada para culminar la relación laboral. Entre ellas está despido, renuncia, renuncia con incentivos, mutuo disenso, no hay más. Entonces, si en el registro no existe la figura que se está aplicando, ya tú sabes que no está de acuerdo a la norma, no va de acuerdo a la ley. ¿Por qué, ¿Por qué lo podemos comprobar? A ver, Fátima, te pregunto. Durante este tiempo que están en descanso temporal, ustedes, o bueno, los colaboradores de esta empresa, ¿siguen teniendo activo su seguro o solo son los residuos, digamos, de su carencia? ¿Me puedes absolver esta duda, Fátima? Creo que no, creo que no. No, no, yo tampoco ya no me acuerdo muy bien. Creo que no. Más solo el contrato, porque no perciben nada, pues, No, ni nada, no, nada de nada, claro. claro, sueldo, nada, o sea, no, tampoco no tienen cómo justificarlo porque no reciben una factura o una Una boleta boleta, nada, ya, donde puedan decir que siguen, ¿no? ya, Siguen con sus beneficios. claro. Entonces, lo que se está haciendo en esta empresa es ponerle seguramente renuncia voluntaria, no, porque si ponen despido tendrían que demostrar por qué es el despido, al menos la renuncia de todo lo malo es menos malo, ¿ya? Entonces le ponen renuncia, al trabajador le dices, ¿por qué hacen esto, no? ¿Por qué no le dicen, oye, mira, sabes que ya terminó el tiempo y les voy a explicar también porque es necesario que nosotros conozcamos todos esos aspectos técnicos que dificultan aplicar la norma en su totalidad. Y yo los invito también a ser un poco mente abierta porque ay, no podemos decir, ay, qué malos esos empresarios, ¿no? Qué malos esos empleadores que van en contra de la norma. Yo les voy a explicar. Primero vamos a ir con la participación de Gloria. Gloria, coméntame. Gloria, puedes abrir tu micrófono, te escucho. Pasa también que a veces te levanta la mano porque, a ver, 3, 2, 1, bueno, vamos. Vamos a esperar. Ya, listo. Gloria bajó la mano, me imagino que se le apretó el botón. Entonces les estaba comentando, ¿no? Técnicamente, realmente es difícil decirle a un trabajador, mira, te voy a hacer una contratación por una obra determinada o servicio para que no ir en contra de la norma, ¿no? Porque termina la obra determinada o servicio y listo, ¿no? No hay necesidad de continuar, no estás a plazo indeterminado, no tengo que pagar tu seguro, no tengo que pagarte una remuneración, etcétera.
Pero la razón por la que seguramente esta empresa lo hace de esta manera, diciendo que es una suspensión temporal, es porque es muy difícil encontrar personal y sobre todo para agroindustrias es peculiarmente complicado. ¿Por qué? Porque se encuentran más alejados de la ciudad, de las zonas urbanas o urbano-rurales, ¿no? Está más ubicado en una zona rural, etcétera. Entonces, de esta manera, aseguran que sus colaboradores pues tengan esta idea y esta percepción que ellos siguen trabajando, siguen perteneciendo a la empresa, pero están en suspensión temporal, ¿no? O sea, tampoco, y eso es lo que les decía, ¿no? Tampoco se trata de que la legislación laboral dice, no, tú malo empleador, vamos a castigarte siempre por todo lo que podamos y cuando nos dé la gana, no. También nosotros, como parte del área, si necesitamos saber, necesitamos conocer, debemos comprender, ¿no?, las dificultades que atraviesa un área de gestión del talento humano, que usualmente son las que se encargan de la legislación laboral, que se enfrentan a varios retos, ¿no? Entonces, miren, yo diría sí, pues va en contra totalmente de la norma, porque ellos en realidad lo que están haciendo es despedir o poner en el registro que el personal ha renunciado, pero en realidad lo hacen con la finalidad de no romper el vínculo, ¿no? Tal vez hasta de una manera muy superficial, porque la empresa no puede pagar a una persona que no produce, ¿no? Y cambiar, digamos, el modelo de contratación de indeterminado a obra o servicio, que muy probablemente lo hacen así. No sé si Fátima por ahí recordará o sabrá de alguien que tiene su contrato, ¿no? Pero muy probablemente hacen contratos por obra o servicio, o de plano no hacen contratos y están a régimen general, pero ponen renuncia, ¿no? Entonces, eso. En eso se basa el principio de continuidad, ¿no? De proteger siempre al empleado para que no deje de percibir sus remuneraciones. Cuando se da un despido o una suspensión sin fundamento legal, pues la empresa tendrá que remunerar todo este tiempo eh, que no ha percibido, ¿no? Una remuneración. Eso. Entonces, continuamos. Finalmente, el principio de la buena fe. Es la aceptación objetiva, es la que adquiere mayor relevancia en la ejecución del contrato de trabajo. Al tratarse de una relación jurídica personal y de duración continuada que exige de los dos sujetos intervinientes, empleador y trabajador, un comportamiento adecuado para el cumplimiento de los deberes que cada uno posee. En función de este principio se impone la observancia del adecuado esfuerzo volitivo y técnico para realizar el interés del acreedor del trabajo, o sea, el empleador, así como para no lesionar derechos ajenos, pues como señala el extinto jurista profesor Pla Rodríguez, el contrato de trabajo no crea solo derechos y obligaciones de orden exclusivamente patrimonial, sino también personal. Crea, por otra parte, una relación estable y continuada en la cual se exige la confianza recíproca en múltiples planos, en encontradas direcciones y sobre todo por un periodo prolongado de tiempo, para el debido cumplimiento de las obligaciones y el adecuado mantenimiento de estas relaciones. Resulta importantísimo que ambas partes actúen de buena fe. La buena fe, cuando hay carencia de buena fe, es súper sencillo demostrarlo, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, sucede mucho, ¿no? Colaboradores que asisten, son puntuales, salen a la hora indicada, pero su rendimiento es completamente pobre. Y ellos saben que su rendimiento es completamente pobre. Hacen lo mínimo suficiente para continuar, para que no se les sancione, para que no se les imponga sanciones o memorándums, ¿no? Entonces,
cuando nosotros violamos o vamos en contra del principio de buena fe, se pueden aplicar otras normas, ¿no? Se puede aplicar un despido si la buena fe se demuestra la ausencia de la buena fe. Y en el sentido contrario, desde el empleador hacia el colaborador, básicamente hablamos de la hostilidad laboral. Cuando cambiamos al colaborador de sede, por ejemplo, a una que le queda súper lejos o se tiene que incluso mudar con la finalidad de orillarlo a la renuncia, también, ¿no? Se está yendo en contra del principio de la buena fe y en estos casos, pues el empleado tendrá una protección frente a estas actitudes, ¿no? O incluso existen empresas que los ponen en riesgo adrede con la finalidad de asustarlos y que renuncien, ¿no? Entonces, bajo este principio de buena fe, seguramente también se van a establecer multas, sanciones, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda en estas situaciones cuando existe la mala fe de un colaborador? Ya se está notando el tema del rendimiento, desempeño, o que está creando situaciones, etcétera, pues simplemente siempre documentar, ¿no? Si tienes un cuaderno de incidencias, apuntarlo, no necesariamente empapelarlo, ¿no? Porque este es un término que al área de recursos humanos le encanta cuando necesita retirar a una persona que ya no está, ya no va de acuerdo a los objetivos de la organización, ¿no? Entonces, sí debemos ser muy objetivos cuando hablamos del rendimiento, ¿no? Si es una persona que crea un mal ambiente laboral, pues sí servirán las quejas. Ah, ok, entiendo, Gloria, pero puedes escribir lo que querías comentarnos, puedes escribir para que no te quedes con la duda. Ok, entonces a eso no, a eso hacemos referencia cuando hablamos del principio de buena fe. Perdón, perdónenme por la interrupción. Ok, entonces hemos terminado con todos los principios laborales, ya conocemos, ya sabemos. Entonces el derecho no solo se basa en aquello que yo hago voluntariamente, ¿no? Yo renuncio voluntariamente a mis beneficios sociales. No, existen mecanismos dentro de la legislación laboral que van a cuidar incluso tus intereses por encima de tus deseos. Pero no quiero mis beneficios sociales. Bueno, si se da una fiscalización a esa empresa, una fiscalización tanto laboral como contable, créeme que la vas a meter en problemas, la misma empresa, la misma organización va a atravesar problemas completamente innecesarios. ¿Cuáles son las recomendaciones en estos casos? Siempre hay una forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Debemos buscar la manera de no perjudicar a las empresas. ¿Por qué? Y también es un punto que quiero tocar. ¿Por qué existe el régimen laboral MIPE? Porque si no hubiera estos nuevos empresarios o si estos nuevos empresarios los cargáramos con todos los beneficios de un colaborador de régimen general, simplemente la nueva empresa desaparecería. Entonces, si nosotros tenemos esto en mente, vamos a entender por qué existen, ay, no, yo me quejo todo el tiempo porque trabajo en microempresa y solo tengo 15 días de vacaciones. Ya vamos a hablar también de los beneficios de los otros regímenes laborales y qué es lo que tiene que acreditar un régimen, ¿no? Entonces, no solo se trata de que el empleador tiene que hacerse cargo de el colaborador, el empleado, también tiene que hacerse cargo de su parte y actuar siempre en buena fe. Si yo no estoy de acuerdo con trabajar en una microempresa que no me va a poder pagar los beneficios, es tan simple como buscar una empresa de régimen general. Pero no ingresen a una empresa en la que saben que está empezando, que es incipiente, que seguramente tiene un montón de deudas porque es parte de iniciar una empresa formal. Y yo les recomiendo eso, ¿no?
como colaboradores no vayan y se quejen de algo que saben perfectamente cómo funciona y no estén en contra de la empresa incipiente o la empresa creciente, ¿no? No solo se trata de que el empleador es el malo y el empleado es una víctima, no. Existen casos y casos, existen organizaciones que son muy conscientes, muy agradecidas con sus colaboradores y colaboradores que tratan de sacarle la vuelta a la ley de todas las maneras posibles. Entonces, miren, vamos a cerrar con el tema de las jornadas laborales, pero sí los invito a que reflexionen sobre esto, ¿no? Siempre actúen bajo el principio de la buena fe, ¿ya? Eso va a dictaminar su vida, ya sea que ustedes son los que tienen la empresa o trabajan para una empresa. Ahora, en cuanto a las jornadas laborales, horas extras y feriados, pues recordarles, ¿no? Que una jornada laboral normal no debe exceder las 48 horas semanales ni las 8 horas diarias laborales. Esto quiere decir, María José, que digamos, si yo trabajo un día, 12 horas, al día siguiente debo compensarlas, pues en la medida de lo posible, sí. Si ustedes, por ejemplo, se habla de una jornada laboral cuando no excede 48 horas semanales acumulativas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si trabajo 10 horas un día, 6 horas el otro día, luego 3 horas y no excedo las 48 horas semanales? Pues sí, sí se pueden dar esos casos, ¿no? Solo basta que tanto empleador como colaborador pues lleguen a un consenso, ¿no? Y seguramente habrá una persona que se pueda beneficiar de ese tipo de horario. Todas las horas que excedan las 48 horas semanales serán consideradas horas extras o horas adicionales. Por ejemplo, ¿qué pasa con jornadas de régimen atípico? No pueden ser superadas las 144 horas continuas, ¿no? Esto quiere decir que, digamos, si yo tengo un 14x7, pues seguramente es porque la persona descansa los domingos, ¿no? ¿Con qué finalidad? No exceder las 144 horas continuas. En cuanto al horario, digamos, si esta persona trabaja 20 horas, 20 horas durante 3 o 4 días, pues simplemente se trata de no superar el acumulado, ¿no? ¿Cómo se ve el tema de las horas extra? Y aquí es muy importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de horario semanal, de 48 horas semanales, también debemos considerar que dentro de esas 48 horas yo puedo compensar, ¿no es cierto?, en otros días mientras no exceda las 48. ¿Qué pasa si ya tengo 49? Bueno, esta hora adicional debe ser remunerada como hora extra. En el caso del régimen atípico, debe incluso, lo que les decía, ¿no? Considerarse descansos intermedios. En cuanto a las horas extra, dependerán del horario establecido, ¿no? Aplica el 25% adicional durante las primeras 2 horas. O sea, quiere decir que si yo durante una jornada laboral normal trabajo 8 horas y ese día me quedé 2 horas más, obviamente con autorización y a solicitud, se me tiene que remunerar con un 25% adicional de recargo. 35% a partir de la tercera hora y en horario nocturno, o sea, digamos, ¿no? Llego hasta las 9 de la noche, 10 de la noche, pues la bonificación será del 50% y 100% para días feriados. Para no excederme ni pasarme, usualmente siempre me paso y ya las personas quieren ir. Para no excederme, les voy a explicar. Vamos a hacer un ejercicio rapidito la próxima semana para ya terminar con el tema de las horas extra. No olviden, porque siempre pasa, ¿no? Ya llevé mi curso de legislación laboral y ahora voy a pedir que me paguen las horas extra. Siempre busquen el camino más sencillo, ¿no? Ah, ya mira, esta semana he trabajado, no, hoy día he trabajado 10 horas.
En la medida de lo posible, mañana puedo entrar 2 horas tarde, salir 2 horas antes. Busquen siempre esa opción, ¿no? Si tienen una empresa que no les paga las horas extra, no le van a pedir de frente que les pague las horas extra. Recuerden también que podemos compensar, ¿no? Ahora ya si sí o sí excedo las 48 horas semanales, pues bien pueda y gestione su bonificación extraordinaria, ¿no? Por horario superando las 48 horas. ¿Ok? Bueno, eso es todo conmigo, estimados. Yo los voy a dejar con nuestra coordinadora. ¿Está por ahí? Licenciada, sí, Perfecto. estoy aquí. Gracias por la clase, licenciada. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, los espero en la próxima Continuamos la sesión. próxima. Sí, voy a pausar la grabación.